nuestra siguiente expositora. Mónica Ventura Pozuelo tiene una maestría en terapia breve estratégica impartida por el Centro de Terapia Estratégica de Arezzo, Italia, que ellos tienen la representación acá en Costa Rica con el doctor Nardone. Tiene una maestría en arte terapia y consejería psicológica de la Universidad de Washington, Estados Unidos. Ella hace la traducción acá, pero allá el counseling tiene otra connotación, no es la consejería como la entendemos acá. Es licenciada en psicología de la Universidad de Iberoamérica, graduada de honor. Es directora de Mente a Color, que es un centro de psicoterapia y arteterapia desde el 2014 hasta la actualidad. Tiene su consultorio privado donde se imparten sesiones individuales y grupales de psicoterapia y arteterapia. Menteacolor.com es la página de Mónica. Y es organizadora de seminarios en alta formación clínica en psicoterapia breve estratégica acá en el país. Entonces, Mónica, así las cosas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida y quedamos con usted. Misma consigna de todas las personas que han expuesto, 30 minutos, pero veremos cómo nos va. Muchísimas gracias de verdad por la invitación de presentar aquí. Para mí es un honor estar aquí compartiendo ese tema que me apasiona tanto. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Segundo. Ok. Entonces hoy les voy a estar hablando de recursos psicoterapéuticos desde la arteterapia, pero más enfocados en trauma. Como ha sido todo el día la jornada acerca de eso, voy a enfocarme mucho más en ese tema que en otros. Además, considerando el tiempo, ¿verdad? Como varias presentadoras mencionaron, es como una pincelada de lo que realmente es la arteterapia porque es una carrera. Entonces, la idea que yo tengo para hoy es que ustedes se lleven una idea del trabajo que se hace desde la arteterapia y también que entiendan un par de recursos que pueden aplicar también en la consulta. Entonces, vamos a ir comenzando. ¿Qué es la arteterapia y cómo funciona? Es una profesión de salud mental que hace uso del proceso creativo para mejorar y aumentar el bienestar físico, mental y emocional de individuos de todas las edades. Consiste sobre todo en guiar a otras personas para que se conozcan a sí mismas a través de la creación artística. A veces hay una concepción errónea de que la arteterapia es como una herramienta, pero realmente es toda una disciplina, es un enfoque terapéutico. De hecho, los programas de arteterapia de maestría son de 2 a 3 años y son programas bastante completos donde también se incluye la parte práctica. En otros países donde de verdad existen colegios, ¿verdad?, de arteterapeutas, inclusive existe una licencia de arteterapia. Entonces, hablando de eso, ¿verdad?, es importante que sepan diferenciar que no se trata de simplemente una herramienta, sino que es todo un enfoque. Lo que pasa es que hoy vamos a aprender algunos recursos desde este enfoque que pueden servir para la psicoterapia. Pintar es permitir a los sentimientos manifestarse a través del color. Esta es una frase de una autora que se llama Pat Allen, para mí de las mejores. De hecho, tiene un libro buenísimo en español. Si les interesa, los invito a buscarla. Después les voy a poner el nombre del libro, porque hay poquitos libros en español, de hecho. Y es realmente muy cierto, porque la arteterapia es una manera de hacer visible las emociones, de poderlas plasmar en algo más concreto. Entre los beneficios que nos da, nos facilita la expresión de experiencias y sentimientos que resultan difíciles de expresar verbalmente, facilitando su abordaje, refuerza la autoestima y promueve el desarrollo de estrategias de afrontamiento positivas, incrementa la habilidad para conocer las propias emociones y manejarlas de forma saludable y estimula ambos hemisferios cerebrales, que ahora vamos a ver eso un poquito más en profundidad. La parte de las propias emociones me recordó mucho lo que estaba mencionando la colega Dialá, ¿verdad?, acerca de representar, por ejemplo, utilizando metáforas, ¿verdad?, representando a través de animales o colores, ¿verdad?, los sentimientos, y eso lo utilizamos montones en arteterapia. De hecho, en la terapia narrativa se llama externalizar. Eso se usa montones en arteterapia.
Entonces, consideramos que al volver algo tangible, algo que era intangible, lo volvemos tangible, eso permite que el paciente tenga más control de su emoción. Entonces, por ejemplo, representar cómo se siente utilizando material de escultura, ¿verdad? Y que después eso quede plasmado en un material que tiene un peso, que tiene, ¿verdad? Una sensación, todo eso, lo que hace es que la persona logre externalizar el sentimiento y por ende tener más control. Y lo hacemos a través de montones de técnicas, pero para que se tengan una idea de lo que hacemos. Y más importante, porque tiene que ver con el tema de hoy, la arteterapia permite una vida de expresión cuando a consecuencia de tratarse de una memoria traumática no están disponibles las palabras. Y ahora vamos a ver por qué sucede eso, aunque ya varios colegas han mencionado el por qué, pero me parece importante también atarlo al por qué utilizamos recursos desde la arteterapia y cuál es la evidencia para su uso. Vamos a hablar ahora de enfoques en arteterapia. Entonces, la arteterapia hoy en día, como les estaba diciendo, es una disciplina, ¿verdad? Uno se puede especializar en esto y se toma alrededor de 2 a 3 años, además de que hay que supervisar y sacar una licencia. Anteriormente, habían 2 enfoques de arteterapia que se juntaron en lo que hoy en día conocemos como arteterapia. Entonces, por un lado está la psicoterapia de arte, que viene desde el psicoanálisis y de psicólogos y psiquiatras que comenzaron a utilizar el arte en sus sesiones como un catalizador para que el paciente se expresara más, para que accediera a otro tipo de contenidos, para que profundizara. Y la pionera de este enfoque es Margaret Naumburg. Luego está el arte como terapia, que más bien se fundó a partir de los descubrimientos de artistas y educadores de arte, personas que se pusieron a estudiar qué efectos tenían los materiales de arte sobre el cerebro. Entonces, todos los conocimientos de arte como terapia vienen del enfoque dirigido por Edith Kramer, ¿ok? Entonces, ambos enfoques hoy en día están juntos en lo que es arte terapia, pero vemos aportes de ambos, y eso es muy importante. La arteterapia hace uso de las metáforas visuales para ayudar a identificar y expresar aquello que afecta al individuo. Hay pocas reglas de oro en el mundo de arteterapia, pero esta es una de esas. No rompemos la metáfora. En arteterapia nos comunicamos a través de metáforas con nuestros pacientes. Este es un lenguaje más analógico, más evocativo, que conecta también con el hemisferio derecho de la persona. Es muy importante porque en arteterapia tratamos de ser muy presentes en la sesión y de escuchar las metáforas que nos trae el paciente. Entonces, por ejemplo, si llega un paciente y nos dice, bueno, es que yo cuando siento ataques de pánico siento como si tuviera un ladrillo en mi garganta, yo le voy a pedir a ese paciente que represente ese ladrillo en la garganta. ¿Cómo se vería ese ladrillo en la garganta? ¿Cómo se podría dibujar? Y si pudiera transformarlo, ¿cómo lo podría transformar para sentirse más saludable? ¿Okay? Estamos usando la metáfora del paciente. No es como otros enfoques que tienen ya una metáfora establecida y le piden al paciente representarla. ¿Ok? En este enfoque estamos siempre muy atentos a lo que nos trae el paciente a sesión. Eso es muy importante. Y, por ejemplo, para plasmarlo un poquito más en niños, si tuviéramos un niño en sesión que dibuja un león, por ejemplo, en una jaula, podemos hacerle preguntas a ese león. Bueno, contame, ¿cómo crees que se siente ese león? Si ese león pudiera hablar, ¿qué diría? ¿Qué crees que siente estando dentro de esa jaula? Si pudiera transformar esa jaula para que se sienta más saludable, ¿qué podría hacerle la jaula? Invitar al niño a transformarlo, ¿ok? Entonces, hacemos el uso máximo de esas metáforas. Si yo le digo al niño de una vez, mira, entonces tu depresión la plasmaste como si fuera un león atrapado en una jaula. Ahí yo estoy rompiendo la metáfora, ¿ok? ¿Y qué pasa con eso? Usualmente los chicos paran de expresarse. Y especialmente chicos que han pasado por muchos traumas, ¿verdad? O tal vez sobrevivientes de trauma complejo, ese tipo de paciente, necesita las metáforas para sentirse seguro y para también tener una distancia segura. Ahora vamos a hablar un poquito del proceso de arteterapia. En arteterapia, el proceso es más importante que el producto. Yo sé que hay mucha confusión a veces con las pruebas proyectivas, porque las utilizamos muchísimo en psicología. Las pruebas proyectivas utilizan el producto del paciente, mientras que en arteterapia lo más importante para nosotros es el proceso.
Nosotros no interpretamos, nosotros escuchamos lo que el paciente tiene que decir acerca de su obra, ¿ok? Hacemos preguntas al paciente para que el paciente encuentre su propio significado de su obra. Además, estamos muy atentos al proceso y lo que está sucediendo. Por ejemplo, si una persona está haciendo un collage y de repente está escogiendo imágenes, está inmersa en el proceso, pero de repente frena cuando ve una imagen. Nosotros estamos atentos y presentes en el proceso, notando todas esas cosas no verbales. Otra cosa muy importante es que valoramos mucho el silencio. Por ejemplo, especialmente cuando un paciente está trabajando en una actividad que requiere de introspección, no interrumpimos el proceso. Para nosotros eso es lo más importante. Después, como bien les mencioné, y podemos seguir hablando, no interpretamos en arteterapia, sino que profundizamos. Entonces, por ejemplo, si un paciente hace un dibujo una pintura y pone colores fríos, ¿verdad? Tipo azules, verdes, yo no le voy a decir, mira, el uso de tus colores fríos puede indicar depresión o algo así. Eso no lo utilizamos en arteterapia. Nosotros preguntamos, ¿qué asocias con esos colores? Cuando ves esos colores, ¿qué sentís? ¿Asocias esos colores a algún recuerdo? ¿Ok? Y vamos construyendo un lenguaje visual de ese paciente para luego entender las obras que está produciendo. Además, le hacemos preguntas para que él mismo reflexione. Entonces, por ejemplo, noto que en las obras pasadas usaste colores cálidos. Veo que en la mayoría de obras que has hecho en tus sesiones has usado rojos, anaranjados, amarillos, y me llama la atención que hoy usaste esos colores azules, negros, morados. ¿Me podés contar un poco más de eso? ¿Qué pensás vos de eso? Ven cómo yo le devuelvo todo al paciente. No es como mucha gente se imagina, que es como una bola de cristal, ¿verdad? Que llegan con las imágenes y los arteterapeutas analizamos las obras. No, nosotros más bien somos sumamente respetuosos y escuchamos a nuestro paciente y su explicación sobre su obra. Los rasgos convergentes de arteterapia, y esto es obviamente muy resumido, ¿verdad? Por el tiempo que tenemos, pero voy a tratar de sintetizarlo lo más que pueda. La arteterapia permite una distancia segura. Como utilizamos metáforas, los pacientes, especialmente los niños y adolescentes, sienten más seguridad al hablar de ellos mismos a través de una metáfora, porque no están hablando de sí mismos, están hablando de una obra de arte, por ejemplo. Entonces, esa distancia segura nos permite encontrar nuevas soluciones. Luego también la arteterapia constituye una experiencia no verbal, que eso es muy importante. En ocasiones, a través de la arteterapia, a través de las sesiones, los pacientes logran recordar cosas que no habían logrado recordar anteriormente. Y pueden ser pacientes que han estado en terapias verbales mucho tiempo, pero chocan con pared. Mientras la arteterapia, como estimula todo el cerebro y es una experiencia no verbal, logra estimular partes que no logramos llegar con el lenguaje verbal. Y ahí es donde salen estas memorias que a veces son del cuerpo, son más somáticas, sensaciones y también inclusive imágenes visuales que no habían recordado antes. Además, la arteterapia permite la permanencia de la obra. Esto es muy importante porque como las personas plasman su experiencia interna a través de imágenes, estas imágenes quedan con uno. Entonces, por ejemplo, en un proceso de terminación es muy interesante ver todo lo que hizo el paciente y poderlo ver con el paciente y verlo desde otro lente, ¿verdad? Porque queda plasmado todo su proceso, no es algo abstracto, sino que queda visual. Y es muy interesante para los pacientes también ver cómo eso va cambiando, ven su proceso de cambio. O sea, lo intangible se vuelve tangible. Después también la parte de proyección. Esto es muy importante porque en arteterapia consideramos que todo lo que realizamos es una proyección del artista. Como si fueran espejos también, como dijo Diala. Son espejos de la persona que los realiza. Esto de hecho en arteterapia se llama isomorfismo. También para mí lo más importante de la arteterapia es la transformación que permite. Permite que las personas tengan una sensación de control sobre los hechos que les han ocurrido porque pueden transformar la imagen, ¿ok? Pueden cambiar la imagen, pueden transformarla y esto devuelve muchísimo el poder y el control, especialmente a los sobrevivientes de experiencias traumáticas.
Las sesiones de arteterapia por lo general se dividen en 3 fases. Esto depende del enfoque del arteterapeuta, ¿verdad? No es algo blanco y negro, pero esto por lo general es así. Usualmente comenzamos con un calentamiento creativo, que esta es una actividad como lo que ustedes tal vez conocerían como un rompehielo, que está diseñado para que el paciente entre en el ámbito creativo. A veces hacemos actividades con garabatos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos pedirle al paciente que cierre los ojos y dibuje una persona. Y luego esa persona que dibujó tienen que inventar una historia acerca de la persona. De hecho, como una anécdota graciosa, a mí me pasó una vez en un curso que le pedí a la gente que dibujara a una persona con los ojos cerrados y todos dibujaron a la persona literalmente con los ojos cerrados, ¿verdad? Entonces, eso pasa también. Pero la primera parte es calentamiento, pretende desinhibir a la persona, que la persona se dé cuenta que en arteterapia no nos importa el resultado ni el producto, nos importa el proceso creativo. Nos importa que saque las imágenes internas, no que trate de impresionarnos con sus obras. Es muy diferente que una clase de arte. Y esto hay que hacerlo desde el encuadre. Para eso yo uso las actividades de calentamiento, como que para que la persona se desinhiba y pierda el miedo, ¿verdad? Pierda un poquito la autocrítica. Luego sigue la actividad, que esta depende del motivo de consulta, ¿verdad? Y está relacionada al motivo de consulta directamente. Y finalmente la profundización, que son las preguntas que hacemos sobre la obra de arte, que ayudan a que la persona reflexione sobre el significado de su propia obra. ¿Ok? De hecho, hablando de esto, sobre la parte de desinhibir y también generar el espacio necesario para poder trabajar, que esto es muy importante, con niños y con adolescentes, los arteterapeutas tenemos mucho cuidado de no decirles qué lindo te quedó o hacer comentarios acerca de la parte estética de la obra. Porque si hacemos eso, entonces también estamos poniendo una expectativa. Entonces, por ejemplo, si un niño me hace un arco iris, yo le digo como, uy, a mí me encantan los arcoíris, qué lindo. Estoy sugestionando al niño a que me siga haciendo arcoíris. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque si vamos a hacer un espacio seguro, especialmente para plasmar experiencias difíciles, es importante dejar de lado la parte estética. ¿Okay? Con algunos chicos yo sí puedo hacer un comentario como veo que pusiste mucho esfuerzo en esa imagen, ¿verdad? Veo que significa mucho para vos, pero trato de no hacerlos hacia lo estético, porque entonces la persona, por ejemplo, especialmente los niños y los adolescentes van a seguir usando los colores que a mí me gustan, por ejemplo, ¿verdad? Y esa no es la idea. La idea es abrir un espacio donde esas imágenes difíciles puedan inclusive salir, en un espacio seguro con la contención necesaria. También en arteterapia usamos los materiales desde una intención, ¿verdad? No es pura casualidad que yo decida usar lápices un día y pintura otro. Esto es toda una ciencia en arteterapia. De hecho, es una teoría que diseñaron estas dos autoras, se llama el continuo de terapias expresivas. Hay muchos libros, si les interesa averiguar más de esto. Y aquí es Sandra Kagin y Vita Lucebrink, las que inventaron este método, que también nos indica cómo los diferentes materiales estimulan el cerebro de diferentes formas. Hoy no voy a tener tiempo para indagar tanto en esto, pero esto para mí es lo más importante, lo que les estoy mostrando aquí. Hay materiales que son más restrictivos. Por ejemplo, los lápices, los marcadores, las crayolas, que permiten más control. También las mandalas, porque las mandalas, al ser dentro de un círculo, eso ya de por sí da contención. Entonces, las mandalas siempre van a dar contención, ¿ok? Entonces, todo lo restrictivo nos permite tener más control y una contención emocional. Mientras que los materiales fluidos nos permiten tener más expresión, la experiencia de catarsis y también es una experiencia más afectiva, más emocional, ¿ok? Y, por ejemplo, también dentro de los fluidos está la cerámica, hacer cosas con barro, hacer cosas con pintura. Y también hay diferentes niveles. Por ejemplo, lo más fluido que podemos llegar es a pintar con las manos, por ejemplo, porque no tenemos pincel, que eso es un modulador, ¿ok? Entonces, cuando ponemos a un paciente a pintar con las manos, esa es una experiencia más sensorial, ¿ok? Más evocativa, más afectiva y por lo general puede también fomentar la expresión de emociones difíciles, ¿ok? Nosotros, bueno, en algunos enfoques de arteterapia le llamamos a esto regresión en servicio del ego,
¿ok? Porque de cierta manera es como hacer algo regresivo para que la persona logre expresar más. Entonces, por ejemplo, con un niño que me llegue a sesión más retraído, ¿ok? Que yo veo que no juega, por ejemplo, o que está muy inhibido, yo más bien trato de activarme más como terapeuta, activarme más y conectar desde un lugar, desde el juego y desde el movimiento, hacemos actividades más fluidas, ¿ok? Mientras que con un niño que tal vez llegue desbordado, ¿verdad? Como tal vez un niño con déficit atencional que todavía no logra, ¿verdad? Tener tanto control de sus impulsos, comenzar con algo fluido lo va a desregular más. ¿Ok? Entonces, por ahí es donde nosotros usamos los materiales para regular al paciente. Inclusive, por ejemplo, después de una sesión donde ha salido mucho material emotivo, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que estamos hablando de trauma, digamos que fue una sesión donde surgió mucho, para mí es un recurso importantísimo al final de la sesión hacer una actividad más restrictiva para dar la contención necesaria antes de que el paciente se vaya a su casa, ¿ok? Entonces nosotros siempre estamos pendientes de eso, de cómo está el nivel del paciente, ¿verdad? Y cómo se siente y cómo regularlo. Voy a enseñarles también un video, es bastante cortito, de solo 1 minuto, para que tengan una idea de cómo podemos transformar a partir de la arteterapia. Para explicarles antes de que vean el video, porque el video es muy corto y es con fines explicativos, esa es una actividad que puede durar bastante tiempo haciéndose, ¿verdad? La primera parte es que la persona exprese sus temores usando líneas, colores y formas, ¿ok? Que, por ejemplo, se puede estimular a que la persona raye, haga líneas, formas, que trate de pensar en el movimiento o en cómo se sentiría ese miedo, conectar más con la experiencia del cuerpo, o sea, todo eso se hace en la primera parte de este ejercicio y después se invita a transformar ese miedo utilizando colores que representen recursos, ¿ok? En niños chiquititos yo uso la metáfora de cambiar al miedo molestón, ¿verdad? Que es el miedo que nos molesta, y convertirlo en un miedo protector, ¿ok? Que nos proteja, que nos cuide, pero no que nos moleste, ¿ok? Les voy a enseñar el video para que les quede un poquito más claro lo que estoy diciendo. Un segundo. ¿Aquí pueden ver el video o no? ¿O se quedó en el PowerPoint? No está corriendo todavía. No, ok, voy un segundo. ¿Pero pueden ver la pantalla con el video? Sí, sí. Ah, ok. Vamos a volverla a poner. No se ve el video. No se ve. Ah, no se ve. Se escucha, Okay. pero no se ve. Ok, voy a compartirlo de otro lado. Un segundo. Sí, claro. Ok, aquí está. Listo. Ahí sí. Entonces, me imagino que pudieron ver, ¿verdad? Lo que yo quería decir con la transformación. Entonces, al principio el paciente representa la emoción, esto se puede utilizar para cualquier emoción, con líneas, formas y colores, y luego se les invita a transformar la imagen, ¿ok? Ahora vamos a pasar a la parte más del trastorno por estrés postraumático, que me parece súper importante, y por qué la arteterapia ayuda. Las investigaciones actuales han demostrado que los niveles elevados de activación interfieren con la función del lóbulo frontal. Volver a vivir una experiencia traumática interfiere con el funcionamiento adecuado del área de Broca y con la función ejecutiva localizado en la región dorsolateral del córtex prefrontal.
Memorias fragmentadas. Parece ser que junto con lo anterior, el funcionamiento alterado de otras regiones cerebrales, tales como el hipocampo, tálamo y cíngulo, procesos que son necesarios para una evaluación adecuada de los estímulos entrantes, serían responsables del hecho de que las improntas sensoriales y emocionales del trauma se organicen de manera fragmentaria. Entonces, esta parte es muy interesante porque hay investigaciones que dicen que cuando estamos ante un incidente traumático, el cerebro no funciona igual. De hecho, el hipocampo, que es el encargado de codificar las memorias, como la amígdala está tan activada, la amígdala no permite que el hipocampo funcione igual. Entonces las memorias no se codifican como tienen que codificarse y quedan fragmentadas. Además, como el área de Broca tampoco funciona por la sobreactivación de la amígdala, son memorias que son no verbales, ¿ok? En algunas ocasiones pueden ser memorias visuales también o a veces sensoriales, pero no tienen lenguaje verbal. Esta parte es muy importante. Las investigaciones en neurociencia dicen que la única manera de cambiar lo que sentimos es darnos cuenta de nuestra experiencia interna y aprender a ser amigos de lo que pasa dentro de nosotros. Entonces, ¿por qué arte terapia? Cuando sucede una experiencia traumática, las memorias quedan codificadas de forma visual y lateralizadas en el hemisferio derecho. Al enfocarse en representar pictóricamente las memorias, los clientes logran acceder y eventualmente integrar las memorias fragmentadas. La arteterapia permite una integración de hemisferios que puede constituir una experiencia de reestructuración que integra y asimila memorias no verbales. Expresarse a través del arte propicia que la información almacenada de forma abrupta o displacentera se movilice y por ende se ejerza a través del trazado repetido una catalización de emociones, siendo el expresarse liberador, modulador y reparador para el sistema. Esto me parece sumamente importante porque solo el hecho de expresarse por medio del arte activa también el cerebro y permite a la persona regularse emocionalmente. De hecho, muchas personas dicen que lo que aprendieron en los procesos de arteterapia son herramientas de afrontamiento. De repente, las actividades que hacemos de estimulación bilateral a través del arte son muy relajantes y las pueden utilizar también como un regulador emocional, que eso es muy importante. De hecho, hay una presentadora que nosotros traemos de terapia breve estratégica que dice, bueno, es Liliana Velarde, que trabaja en hipnosis, y ella dice que el juego y el arte son la ruta para los niños para lograr estar en un estado de trance, ¿ok? Y en un estado de trance podemos de verdad ayudar a los niños y a los adolescentes a resignificar estos eventos, ¿verdad? A inclusive a lograr hacer cambios importantes, a cambiar, digamos, la perspectiva. Todo esto porque el niño está en un espacio de juego, ¿verdad? Que eso es trance para un niño. Luego voy a presentar también como una pincelada, porque esto es material como para un curso, ¿verdad? Esto casi que podría ser todo un curso, todos los protocolos que hay desde la arteterapia. Hay protocolos de estimulación bilateral, que me imagino que algunos aquí se están recordando del MDR, pero es un poco diferente en arteterapia. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Son protocolos a través del arte, es un enfoque sensoriomotriz, puede ser dibujos guiados, y las autoras principales de este enfoque son Cornelia Elbrick y Kathy Malchiori. Luego está el ITT, que es Intensive Trauma Treatment, que es tratamiento de trauma intensivo, que lo inventó Louis Tinnin y Linda Grant, y este utiliza narrativas y estimulación bilateral a través del diálogo externalizado, ¿ok? Entonces, para darles un poquito de ejemplo, porque no puedo mostrar imágenes de el protocolo de trauma, este es muy interesante porque trabaja con que los pacientes representen lo que les pasó en escenas, ¿ok? Entonces tienen que hacer dibujos de lo que les pasó. Permiso. Yo no andaba moviendo. Hay alguien con el micrófono abierto. Gracias, Sandra. Ok, entonces tienen que hacer dibujos de lo que les pasó, escogiendo, ¿verdad? Como dicen en MDR, un blanco a la vez, ¿verdad? No es que vamos a trabajar todo de una sola vez, pero digamos, pensando en un incidente, en unas 10 imágenes expresan lo que pasó. Luego el terapeuta le ayuda a través de ejercicios de regulación a que el paciente cuente la historia en tercera persona.
Y luego el terapeuta la cuenta por el paciente en tercera persona. Y así es como sucede para lograr desensibilizar a la persona, pero siempre con la estimulación del dibujo, ¿ok? Este es un método muy interesante, pero requiere mucho entrenamiento. Entonces tampoco puedo entrar en detalle en eso. Los sentimientos y pensamientos más fundamentales de las personas derivados del inconsciente alcanzan su expresión a través de las imágenes y no de las palabras. Luego, también les voy a enseñar algunos recursos. Ya voy a entrar en la parte de bilateral para explicarles cómo se vería algo así a través de arteterapia. Estos son recursos que sí les puedo enseñar, que pueden utilizar, porque son más para la parte de estabilización o de dar recursos al paciente. Nosotros en arteterapia, cuando trabajamos el tema de trauma, trabajamos con lo que dice Bessel van der Kolk, ¿verdad? Que es un enfoque de 3 fases, donde primero hacemos estabilización, luego hacemos la parte de reprocesamiento y finalmente volver a la realidad, o volver a estabilizar, conectar a la persona con recursos, ¿ok? Entonces, son 3 fases que trabajamos y estos recursos que les quería enseñar hoy son de la parte de estabilización, son cosas que pueden hacer. Por ejemplo, nosotros utilizamos el lugar seguro y le pedimos a la persona que lo represente en dibujo, ¿ok? Como este que ven aquí en la esquina inferior derecha. Dibuje un lugar seguro, puede ser real o imaginario, adentro o afuera, un lugar cómodo, agradable, pueden ser recursos, mascotas, lugares que lo hacen sentir seguro. Y esta imagen la tienen que traer a todas las sesiones posteriores. También puede ser un collage, como este que ven aquí arriba, con imágenes y palabras que represente el lugar seguro para la persona. Y esto funciona como un ancla en el tratamiento, ¿verdad? Porque si estoy trabajando con una persona que ha tenido muchas experiencias adversas, de repente el poder tener este lugar seguro, accesible con nosotros en sesión, nos ayuda a contener cuando es necesario contener. En arteterapia también somos sumamente cuidadosos de no abrir más de lo que podemos cerrar. Eso es súper, súper importante, ¿ok? Por eso sabemos tanto de materiales y cuando necesitamos contener, cambiamos inclusive de material para lograr hacer la contención necesaria, ¿ok? Otros recursos que utilizamos muchísimo, que tal vez les pueden servir y les pueden ser muy útiles en combinación con la psicoterapia, es el árbol de fortalezas. Entonces, que el paciente se represente a sí mismo como un árbol, ¿ok? Pueden escoger los colores, el tipo de árbol que quieren ser o que sienten que podrían ser, cómo tiene el tronco, si el árbol está acompañado de otros árboles o si está solo, cómo sería el ambiente que lo rodea. Y luego con palabras que ustedes pueden tener recortadas, que pongan las fortalezas que tienen ellos alrededor del árbol. Por eso se llama el árbol de fortalezas. Y también el cofre de tesoros, que a mí este me encanta, que es básicamente conseguir un cofre y que los pacientes puedan hacer su propio cofre de recursos o cofre de fortalezas, o inclusive un lugar seguro en un cofre, ¿verdad? Porque es como un cofre de tesoro y eso es muy, muy simbólico y también da mucha seguridad para lo que viene después. Entonces es muy importante. Ahí voy. Iba a enseñarles un video, pero mejor no porque no sé si me da tiempo. Un segundo para devolverme porque me sacó. Ok, entonces, las preguntas de profundización. Como yo les había dicho antes, en arteterapia no interpretamos, hacemos preguntas, ayudamos al paciente a encontrar su propio significado. Me puede describir su imagen, me puede comentar cómo fue la experiencia de trabajar con las imágenes, pudo crear o transformar el espacio en uno agradable, seguro, cómodo. ¿De qué forma puede ser esta imagen un recurso para usted? Si esta imagen tuviera un mensaje para usted, ¿cuál mensaje sería? Y aquí pueden haber un montón de preguntas más. Por ejemplo, preguntas de proceso, cómo se sintió utilizar esas pinturas o cómo sintió usted primero expresar sus temores, ¿verdad?, con los marcadores y luego transformarlos con la pintura, cómo se sintió, cómo fue el usar imágenes de collage, ¿verdad? Preguntar sobre el proceso en sí y también podemos preguntar sobre el producto. Si esa imagen tuviera un nombre, ¿cuál nombre sería? Si tuviera un mensaje para usted, si tuviera una enseñanza para usted, ¿cuál enseñanza sería? ¿Okay? Todo ese tipo de preguntas las podemos hacer para que la persona logre sacar más de esa experiencia. ¿Okay?
Y luego, aquí está lo de la estimulación bilateral a través del arte, que realmente es muy interesante, todo lo que se está descubriendo. Básicamente, la persona se le da un papel grande, esto como por lo menos doble carta o inclusive tamaño de una cartulina sería preferible, donde la persona puede utilizar tizas pastel o crayolas o marcadores y también que tenga como material para pintar con los dedos. Y tienen que ir haciéndolo de forma bilateral, ¿ok? De forma que usen las dos manos, ¿ok? Y esto se utiliza más bien desde un enfoque de conectarlos con las sensaciones en el cuerpo, ¿ok? Entonces se le pide a la persona que cierre los ojos y que perciba y note cómo se siente su cuerpo en este momento. Y eso que va notando lo va plasmando con el movimiento, ¿ok? Y le vamos haciendo preguntas sobre lo que está experimentando y lo que está sintiendo, si pudiera transformar esa sensación, qué movimiento tendría que agregar, ¿ok? Ese tipo de cosas los hacemos, pero usando las manos y este material de arte, ¿ok? Estimula el sistema límbico y el hemisferio derecho, áreas relacionadas con la codificación de memorias traumáticas, funciona para regular emociones, adquirir conciencia del cuerpo mediante una actividad kinestésica y es particularmente útil para explorar las memorias traumáticas, ¿ok? También esa es una técnica avanzada de arteterapia. Yo creo que si les interesa esto, les recomiendo primero capacitarse en arteterapia, porque esto ya es una técnica más avanzada, pero se las quería enseñar como para que vieran que en el mundo de arteterapia también existen estos protocolos y son realmente muy interesantes los resultados. También, ¿verdad? Trabajamos muchísimo con el cuerpo, ¿ok? Esta imagen que ven aquí a mano derecha es una imagen de tamaño real de un paciente, o sea, es el tamaño de una persona, donde la paciente, que en este caso era una adulta de 47 años, que tenía un pasado de incesto, abuso producto de su padre en numerosas ocasiones, muy violento, y esta paciente además diagnosticada con trastorno esquizoafectivo. Esta paciente representó cómo se sentían sus partes del cuerpo. ¿Okay? De hecho, ella cuando caminaba así, encorvada, ¿verdad? Completamente cerrado su pecho, y ella lo representó aquí en esta imagen, ¿verdad? Como eso que se ven como estas rayas en el pecho, que ella lo hizo como si fueran espejos quebrados, ¿ok? Y abajo también en el vientre se ve como una fragmentación que ella representó, y después yo le ofrecí la oportunidad de transformarlo para que la imagen se sintiera más saludable, y ella lo que hizo fue agregar recursos. Aquí no se ve muy bien, pero agregó un corazón, agregó escarcha, entonces agregó recursos que para ella simbolizaban cosas importantes. También utilizamos esto que ven aquí a mano izquierda, que es un escaneo de cuerpo, que se lo podemos imprimir para tenerlo en las sesiones y que el paciente monitoree cómo se siente su cuerpo. Entonces podemos utilizar visualizaciones guiadas para que el paciente note las diferentes partes de su cuerpo y represente cómo se sienten estas partes. Eso también es un recurso que utilizamos muchísimo en arteterapia. Una vez que nos acercamos a nuestro cuerpo con curiosidad, en lugar de miedo, todo cambia. Bessel van der Kolk. Estos son algunos libros que les recomiendo si les interesa este tema. Aquí por eso los incluí en la presentación para que tuvieran acceso, y también esas son algunas referencias adicionales. Me gustó mucho cerrar con esta frase porque realmente yo siento que esto es lo que agrega la arteterapia. No siempre tenemos las palabras para expresarnos y por eso la arteterapia puede ser tan valiosa. Se me olvidó nada más agregar una cosa más, lástima, y es que también utilizamos muchísimo las máscaras, especialmente cuando trabajamos con trauma, ¿verdad? Donde la persona representa cómo se siente por dentro y cómo siente que los demás lo perciben por fuera. Y esto es sumamente valioso para explorar emociones, ¿verdad? Porque a veces hay una emoción y una emoción por debajo de esa emoción, y a través de la máscara podemos acercarnos a eso que la persona tiene guardado, y que la persona sienta que lo puede sacar en un espacio seguro y contenido como es una sesión de arteterapia. Entonces ya terminé mi presentación. Cualquier pregunta con mucho gusto. No sé cómo estamos de tiempo. Muchísimas gracias, Mónica. No, perfecto. Tenemos chance para un par de preguntas que acá en el chat voy a mencionarte. Bueno, hay un montón de agradecimientos y reconocimiento de tu trabajo y mucha gente preguntando por tus entrenamientos. Vamos a ir en orden.
Dice Humberto Miranda, en su experiencia clínica, ¿cómo la labor creativa desarrollada por las niñas y niños en arte terapia ha mejorado comportamientos? Por ejemplo, el déficit por atención o para mejorar comportamientos proactivos. Ok. Proactivo, ¿cómo a qué se refiere? Para entenderlo más específicamente. No sé, si puedes abrir el micrófono, Humberto, y tal vez así como muy puntual planteas tu pregunta, y porque yo también tendría que interpretarte y lo que quisiste decir. Adelante, Humberto. Tienes el micrófono apagado. Muy buenas tardes. Por comportamientos proactivos entiendo desde la lógica de la psicología de salud. Ya el niño se porta bien, entonces ¿cómo fomentamos que ese comportamiento sea sostenible? Entonces eso lo consigo como un comportamiento proactivo. Gracias. Bueno, en arteterapia, ¿verdad? Trabajamos estos problemas, por ejemplo, cuando se trata de déficit atencional, ¿verdad? Trabajamos mucho desde el uso de los materiales también, ¿verdad? Por ejemplo, yo utilizo materiales con estos chicos que les permiten más contención, material más restrictivo, como les estaba diciendo. Y también, esto no me dio chance como para explicarlo, pero es importante, utilizo trabajos que requieren varios pasos, ¿ok? Para fomentar esa tolerancia a la frustración. Entonces, dentro del proceso en sí, las actividades que yo escojo tienen que ver con ayudar al niño a tolerar más la frustración y también lograr tener más control de sus impulsos, ¿ok? Y también el tipo de material que utilizamos. Cuando se refiere al buen comportamiento, ¿verdad? Por ejemplo, a comportamientos proactivos, en arteterapia, me imagino que en otras terapias también hacemos mucho énfasis en la consolidación, ¿verdad? De este tipo de mejoras. Entonces, una vez que el paciente mejora, es súper importante consolidar esos cambios y que el paciente sepa por qué se dieron esos cambios y qué puede seguir haciendo. A mí me encanta la arteterapia porque de cierta manera no genera tanta dependencia, porque las personas aprenden recursos de afrontamiento. Entonces, de repente, por ejemplo, un adolescente que le servía montones rayar cuando estaba enojado y descargar su ira de esta manera, lo comienza a hacer en casa, ¿ok? O, por ejemplo, un niño que le servía más bien hacer algo sensorial, ¿ok? Y eso le sirvió montones en la consulta, lo comienza a hacer en la casa. Entonces, ese tipo de recursos los aprenden y los pueden seguir haciendo. También, ¿verdad? Yo creo que esto es cierto para cualquiera que trabaja con niños y adolescentes. Siempre que trabajamos con un niño o con un adolescente, trabajamos con la familia, ¿verdad? Y trabajar con el sistema se vuelve muy, muy importante para que estos recursos y estos, digamos, este tipo de logros que tiene el niño se mantengan a largo plazo. Eso es muy importante. Muchas gracias, Mónica. También preguntan lo siguiente, Juan José Solano. ¿Hay alguna contraindicación de la arteterapia en poblaciones específicas? Además, si puede referirse a experiencias con personas con discapacidad. Claro, realmente no hay una contraindicación. De hecho, la arteterapia se puede utilizar en niños, adolescentes, adultos mayores, se puede utilizar a nivel individual, a nivel grupal, ¿verdad? Es un enfoque bastante útil en ese sentido y muy flexible. Y hay personas que más bien se especializan en el tratamiento de personas con discapacidad, ¿verdad? Y más bien tienen, por ejemplo, formaciones muy específicas en esto. Yo, por lo general, trabajo, por ejemplo, bastante con pacientes con autismo. Eso sí lo trabajo muchísimo y me ha funcionado muy bien. También he trabajado con síndrome de Down. Para mí ha sido una experiencia sumamente valiosa y enriquecedora. Sin embargo, no es mi población, digamos, no he tomado un curso para especializarme en el tratamiento, pero sí hay arteterapeutas que lo hacen. Gracias, Mónica. Luego preguntan, ¿se puede lograr con personas que manifiestan no gustarles pintar o crear? Sí se puede, definitivamente, porque para muchas personas
las experiencias que tuvieron con el arte, ¿verdad? En la escuela, en ocasiones fueron experiencias difíciles, ¿verdad? Especialmente antes cuando solo se valoraba el arte realista. Entonces de repente sienten que no son buenas en arte. Y más bien a través de arteterapia se les explica que no es solamente el arte realista lo que es arte, sino que es abstracto, es completamente diferente a lo que ellos imaginan. Entonces, por lo general, hay muchos que descubren que les puede gustar, más bien descubren su lado creativo. Y hay personas que inclusive el otro día comencé a ver una adulta que venía por eso, que quería conectar con su lado creativo, lado que nunca ha explorado. Y siente que no puede y más bien por eso quería meterse. Entonces sí, definitivamente se puede. Más bien como para agregar algo, a mí me cuesta a veces más con artistas. ¿Por qué? Porque los artistas tienen un autocrítico muy establecido, trabajan por medio del arte, ¿verdad? Y tienen un objetivo diferente. Por ejemplo, hacen arte para vender, ¿verdad? Exponen su arte, o sea, su trabajo depende de eso. Entonces, de repente relajarse en un espacio donde no importa cómo quede el producto, es un poco más difícil para ellos, pero sí se logra también. Entonces, por ahí más bien eso es interesante. Ok, gracias, Mónica. Y tenemos una última pregunta, que es, ¿el terapeuta debe contar con habilidades artísticas como requisito? Se recomienda que el terapeuta tenga habilidades básicas, ¿verdad? En el uso de materiales para poder contener al paciente en el espacio. Entonces, sí es necesario tener habilidades básicas, no necesariamente ser un artista, pero sí, por ejemplo, saber cómo utilizar los materiales es sumamente importante. La arteterapia es de ese tipo de enfoques donde hay que hacerlo vivencial. Entonces, por ejemplo, si uno va a probar un recurso nuevo, es importante que primero pase por uno el recurso, ¿ok? Primero practicarlo en uno mismo y luego en el paciente, porque también, por ejemplo, si un paciente llegara y me dice, uy, tengo ganas de expresar cómo me siento muy feliz y muy exitosa en el trabajo y quiero representarlo con acuarelas y yo tal vez no sé de eso y le doy un papel bond y se le termina rompiendo todo el papel, ¿verdad? Al final eso no es sostener el espacio en arteterapia. Es importante saber algunos recursos básicos de materiales y cosas importantes. Para meterse en un programa de maestría sí se requiere tener, digamos que bastantes cursos de arte y bastantes de psicología, o sea, requieren créditos de ambas formaciones para que una persona pueda ser especialista en arteterapia. Eso sí es diferente. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Todo lo que viene después en el chat, ahí luego lo pueden revisar, son agradecimientos, reconocimientos, expresiones de calidad de la exposición. Y luego hay preguntas sobre cómo te contactan, porque quieren capacitarse con vos. No sé si quieres dar el dato de una vez o lo colocas ahí en el chat como Oscar Raz. Bueno, pueden seguir en la página Mente a Color, Centro de Psicoterapia y Arteterapia. Estamos en Facebook, en Instagram. También mi correo, cualquier cosa es monicaventurapozuelo@gmail.com. Voy a, de hecho, dar un curso de recursos psicoterapéuticos desde la arteterapia ya completo en octubre para psicólogos y psiquiatras. Entonces, si les interesa, arrancamos en octubre y con mucho gusto les puedo dar la información. Veo que hay unas preguntitas más, entonces yo voy a responder a las preguntas por el texto, más sencillo. Ok, perfectamente. Bueno, venimos a la parte logística en estos 5 minutos de cierre. Antes, Mónica, agradecerte muchísimo la generosidad para exponer tus conocimientos y asignar tu tiempo a esta actividad. Igualmente a Mariano, a Janet, a Verónica, a Dialá, a Joana, a Daniela, que estuvieron aquí colaborándonos en esta temática, que es un regalo al trabajo con las niñas, con los niños, con los adolescentes, con las familias, y esperamos sea útil para la práctica profesional nuestra. Es un espacio que se dio gracias a todo lo que mencioné antes del Colegio de Profesionales en Psicología, Junta Directiva, capacitaciones, comisión. Hay un montón de gente trabajando esto, comunicación, que se encargan de los artes, todo. Y se ha hecho con mucho esmero y hemos procurado siempre hacer actividades que sean de acceso y gratuitas a las personas agremiadas.
quiero darle las palabras a nuestra presidenta Catherine Mesén para que nos dé unas palabras de cierre, luego darle el pase a Yerling y de mi parte, colorín colorado, a mí aquí este cuento se me ha acabado. Catherine, quedamos en tus manos. Muchas gracias, Ender. Bueno, buenas tardes. Realmente solo 3 puntitos ya para cerrar, porque hemos tenido una jornada muy provechosa. Yo estoy muy emocionada con todo lo que hemos logrado compartir, aprender y entusiasmada. Y ahorita el tercer punto va como en esta línea. Primer punto para ir cerrando, es que Sender no es moderador solo porque tiene flexibilidad de horario, sino porque tiene este carisma, esta capacidad de síntesis y esta facilidad de palabra que nos encanta. Entonces, que él modere estos espacios. Muchas gracias, Sender, por ese apoyo, siempre por esa anuencia de estar aquí presente. De verdad, Sender es un factor muy importante en la comisión y se lo agradecemos profundamente. El segundo punto es reconocerle también a cada una y cada uno de ustedes la participación. Estamos muy emocionadas y muy emocionados porque teníamos 204 personas inscritas y hemos manejado un número entre 190 a 204 personas a lo largo del día. Entonces, de verdad, muy agradecida porque eso respalda que ese tipo de espacios se puedan seguir sosteniendo a nivel del Colegio de Profesionales en Psicología, porque funcionan, porque el colegio, porque las personas agremiadas responden de manera positiva. Y tercero, que va en la línea entonces de este punto, de una vez invitarlas a la segunda Jornada Nacional de Psicología y Derechos Humanos, que esperamos poderla realizar el 10 de diciembre, con una agenda bastante amplia en materia de derechos humanos. De verdad, si se sintieron emocionados en este espacio, no se pierdan la del 10 de diciembre, porque creo que va a estar igual de calidad, personas ponentes, tiempos. Así que muchísimas gracias, y a las personas ponentes sumamente agradecidas porque ya nos han apoyado en otras actividades. También son ya como aliadas o personas importantes para la comisión. Así que muchísimas gracias a cada una y cada uno. Y que tengan una feliz tarde, una feliz semana, y quedamos en manos de Yerling. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Bueno, para ir cerrando ya la actividad, algunos puntos para retomar. Para las personas que participaron durante todas las ponencias, de forma efectiva, se les va a estar enviando un correo el próximo miércoles 16 de septiembre, en el cual se les va a indicar las instrucciones de acceso y descarga del certificado. Sí tardamos un poquito porque tenemos que hacer una recopilación de la asistencia de cada uno de ustedes. Son muchísimas personas, entonces, a nivel de elaboración de los documentos como tal, pues sí nos lleva un poquito de carga de trabajo, por el detalle que conlleva. Es importante que estén pendientes del correo cuando se les envíe, porque las cuentas de Hotmail principalmente, en algunas ocasiones con Yahoo nos pasa que el correo no les llega a la bandeja de entrada, sino a bandeja de spam. Entonces, para que monitoreado, de igual forma, los videos se van a cargar a partir de la próxima semana en el canal de YouTube. Igual vamos a hacer lo posible para que quede unos días más antes, pero es un proceso igual pesado porque hay que descargarlos en la plataforma, y comunicación posiblemente tenga que ver ahí algún tema de edición. Entonces, por eso es que no es como tan efectivo como quisiéramos la carga de los videos. Bueno, de mi parte, como representante del colegio, extender un especial agradecimiento a toda la Comisión de Derechos Humanos, que es por Catherine Mesén, Graciela Tuckler, Joana Varela, Juan Gabriel Venegas y Sender Cibaja, por promover y desarrollar esta jornada que efectivamente conlleva bastante trabajo y esfuerzo logístico. Como lo mencionaban, detrás de todo esto hay un montón de personas haciendo trabajo así de hormiguita para hacer posible toda esta actividad. Y bueno, yo espero que este espacio de verdad haya sido muy provechoso para ustedes. De igual forma, agradecerle a cada uno de los ponentes, a Mariano Rosabala, a Janet Castillo, a Verónica Castro, Joana Varela, Diala Castro, Daniela Soto y Verónica Ventura por su aporte solidario en compartir su conocimiento y experiencia tan enriquecedora. También a Sender, quien ha moderado con mucho profesionalismo esta actividad. Y bueno, en general no nos cabe duda de que contamos con una gran calidad de profesionales acá en el gremio de la psicología.
Y retomando también el punto de Catherine, por último y no menos importante, agradecerles a cada uno de ustedes por el compromiso, por su participación. De mi parte, muy contenta porque, como le mencionaba Sender, usualmente las actividades gratuitas, por ejemplo, nosotros ponemos un cupo de 50 personas, se llena el cupo, quedan 25 en lista de espera y termina participando como un 35, 40% de la gente que se inscribe. Obviamente depende de muchísimas variables y pues en esta ocasión superadas las expectativas porque hemos mantenido una participación de casi que el 100% de las inscripciones que recibimos. Entonces, felicitarlos y agradecerles por su compromiso, por su participación, porque la jornada de 7 horas, estar acá sentados escuchando, pues también es bastante agotador, tanto física como mentalmente. Entonces, de mi parte eso sería. No sé si alguien de la comisión quisiera hacer algún aporte adicional, sino para cerrar la sesión. Listo. Bueno, entonces voy a hacer el cierre. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Cuídense mucho y también sus familias que se cuiden bastante. Gracias, hasta luego.